Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, el programa de todos los domingos, aunque este, como os decía ayer en el contraplano, es un domingo especial. Es domingo de resurrección y más os vale resucitar a todos porque mañana hay que volver a trabajar. Mañana es lunes, bueno, no en todas partes de España, creo que hay unas cuantas comunidades autónomas, no sé cuáles exactamente, porque yo trabajo todos los días, en las que han alargado la Semana Santa, al menos para los niños, no sé si también para los adultos, y ahora resulta que termina la Semana Santa el martes y no el lunes. Pero bueno, de cualquier manera, en el caso de que terminéis el martes, de que volváis, el martes tampoco es mala idea. Eso de ir resucitando. Hoy, entre tanto, la resurrección os la podéis tomar con calma escuchando La Contrarréplica, que es este programa que, como bien sabéis, lo protagonizáis vosotros mismos, los oyentes del espacio, mediante notas de voz. Notas de voz de WhatsApp, que es esa aplicación que todos tenéis en el teléfono y si no la tenéis, pues ya os la estáis instalando, es gratuita y tenéis que enviar, si queréis, por supuesto, esto no es ni mucho menos obligatorio, aunque sí es conveniente porque así os escucho y me gusta mucho escuchar a los oyentes, tenéis que enviarlo al siguiente número, apuntadlo bien, el 690 82 7909 690 82 7909. Las llamadas tienen que durar aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, pueden ser 3 si lo que nos estáis contando es muy interesante, pero que no sea más de eso porque luego me las veo negras para recortarlo y tengo muchísimas llamadas o directamente no entran y si no entran pues es una pena porque os habéis tomado el trabajo, así que por favor dejadlas en eso, 1 minuto, 2 minutos, una cosa así. Muy bien, pues dado el número pasamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Juan, que es un español que vive en Estocolmo. Juan no es la primera vez que llamas, los habituales la recordaréis, que nos trae un tema de máxima actualidad. Y diréis, bueno, va a hablar de las pensiones, bueno, no, va a hablar de un tema, cuando digo de máxima actualidad, es máxima actualidad. Los ofendidos, que es esa nueva especie, especialmente se da más entre los jovencitos que entre los mayores, aunque también entre los más mayores hay mucho ofendido, que están de un tiempo a esta parte por todos los sitios. Los habréis padecido, los estaréis padeciendo continuamente. Vamos a ver qué nos cuenta Juan. Me preocupa mucho que en estos momentos, en España, bueno, y en otros lugares también, sea casi imposible debatir nada sin que una legión de ofendidos salten a la mínima con las sensibilidades a flor de piel. No sé, hay como miedo a tomar ciertos debates y cada vez son más. Todo se toma como algo personal, se tergiversa y se usa como arma arrojadiza políticamente, claro, en vez de querer afrontar estos temas de una forma crítica. Vamos a ver, yo soy andaluz, sevillano, me he formado además en la educación pública y he salido adelante buscándome la vida tanto en otros lugares de España como ahora en el extranjero. Yo vivo y trabajo en Suecia aquí hace ya pues 9 años. Yo evidentemente nunca me he sentido menos que nadie. Yo no sé si estas declaraciones esta mujer las podría haber hecho de una forma más afortunada o acertada, pero desde luego yo no me las tomo como algo personal. Yo lo que sí me lo tomo es con una actitud crítica, porque yo quiero ir al fondo, lo que quiero entender es por qué se da este hecho, porque mi región está en la cola en todos los informes de este tipo año tras año. Y de eso se trata, de ir a los datos, de entenderlos, de escudriñarlos y bueno, y si se quiere, de matizarlos. ¿Eh? Porque así, de esa manera, debatiéndolos, pues se llegue algún día a la posibilidad de que estos resultados cambien y de que mejoren. Porque lo que está claro es que son muy mejorables. Lo que no te va a ayudar, desde luego, es ofenderte a la mínima. Y bueno, tengo una pregunta. Yo, desde luego, tengo mis razones por las que se da este hecho, pero ¿qué opinas tú? ¿A qué crees que es debido que una serie de comunidades autónomas pues estén habitualmente a la cola en resultados escolares? Y otra pregunta, ¿cuál sería tu modelo ideal para el sistema educativo? Aquí en Suecia también está en parte descentralizado, es a nivel municipal, pero claro, bueno, el municipio tiene exclusivamente competencias administrativas, no entraría en lo que son los contenidos, los planes de estudio. Pero ¿qué piensas tú? ¿Estaría bien quitar, restar competencias a las comunidades autónomas a nivel educativo? ¿Crees en un sistema más centralizado en lo referente a la educación? Pues sí, Juan, es así, es tal y como lo dices. Vivimos en la edad de oro de los ofendidos,
O como diría mi admirado Quintana Paz, que es un profesor de la Universidad de Valladolid, los ofendiditos. Me encantó. Hizo un artículo, creo que fue en el Objective, hace ya un tiempo, ahora cosa de 2 o 3 años, que se titulaba así y que lo cuadraba, porque no son algo más que ofendidos, son ofendiditos. Bien, esto de la ofensa permanente creo haberlo hablado ya aquí en alguna ocasión. Este es el complemento perfecto de la asfixiante corrección política que hoy lo inunda todo. Ya sabéis, hay que, como decimos en España, cogérsela con papel de fumar para decir casi cualquier cosa, no vaya a ser que delante alguien o alguienes, es decir, muchos empiecen a ofender y al final termines saliendo por patas porque no consigas hacer entender a los que tienes delante que lo has dicho de broma, que te asiste pleno derecho a decir lo que te plazca porque tienes libertad de expresión, etcétera. Cosas que antes no había que explicarlas, pues ahora hay que ir explicándolas continuamente. Bien, el resultado de estos ofendiditos, pues es que en ciertos foros públicos, como por ejemplo la universidad, pues se ha secado el debate, porque al final los ofendiditos han ganado la partida o están ganando la partida. Esto está claro que esto de ofender está claro que no se debe de hacer. Ofender estoy hablando. Cuando no, es que no tienes derecho a ofenderme. Vamos a ver, todos tenemos derecho a ofendernos en tanto en cuanto la ofensa es algo muy subjetivo. Si yo digo, por ejemplo, que el cielo es azul y a ti te ofende, pues ¿qué le voy a hacer? Pero es que el cielo es azul. Lo que no se debe hacer es ofender gratuitamente. Pero claro, yo creo que todos sabemos, de una manera difusa pero efectiva, sabemos distinguir una ofensa de lo que no es una ofensa. Es decir, una ofensa es un insulto personal, es que menten a nuestra madre, también es una ofensa, o qué sé yo, que nos desprecien abiertamente en un lugar, también es una ofensa. Ahora bien, que alguien exprese su opinión, estemos de acuerdo con ella o no estemos de acuerdo con ella, diga algo que es cierto, que sea mentira, pues la verdad es que eso no es una ofensa. Si yo digo que el cielo es rojo, aunque no sea rojo, pues podréis pensar, este es daltónico o algo así, pero no es cosa de ofenderse. Y lo mismo con las opiniones políticas. Respecto a lo que comentas, lo que preguntas más que lo que comentas, pues, a ver, no sé la razón, si te soy sincero, por la que los estudiantes andaluces tienen peores resultados académicos que los de Castilla y León. Lo desconozco al 100%, ¿eh? Supongo que serán por muchas razones, múltiples, que los especialistas conocerán, incluida, creo yo, pues hasta el clima, que ya sabéis que en Castilla y León pues hace peor tiempo atmosférico, quiero decir, que en Andalucía, y por lo tanto pues uno está más, especialmente en invierno, donde hace mucho frío en Castilla y León, pues pasas más tiempo dentro de casa. Esa es, por ejemplo, una de las razones que ayudan a entender que en los lugares con más lluvia se lea más que en los lugares con menos lluvia. Pues algo de esto debe de haber. O también quizá que los profesores castellanos pues son de promedio algo más estrictos y eso también ayuda a que sus alumnos tengan mejores notas. No lo sé. Lo que sí sé es lo del sistema educativo. Vamos, que sí sé que tengo mi propia opinión. Esto que me preguntas. A ver, en sí creo que debería estar gestionado, que no debería estar gestionado por la administración. Esto ya lo he dicho más de una vez aquí en la que me lo habéis preguntado. A ver, ni por la municipal, ni por la regional, ni por la nacional. Por ninguna administración. Cuando digo gestionado, es gestionado. Es decir, que sean ellos los que gestionen, los que manejen el sistema educativo. Yo creo que un sistema libre, en el que al igual que hay demanda educativa, yo creo que cualquier padre quiere que su hijo estudie, hasta los propios padres quieren estudiar y ampliar sus estudios, es decir, hay demanda de educación, pues de educación formal, quiero decir, pues aparezca oferta. Y que sean los padres los que decidan a qué colegio van a llevar al niño, o a qué colegio van a ir ellos, o a qué universidad van a ir ellos. Es decir, tus padres, yo creo que, y esto es algo que duele explicarlo, pero es que es así, tus padres siempre se van a preocupar mucho más por ti que un burócrata. Pero aunque se empeñen en repetir lo contrario, uno quiere lo mejor para sus hijos, igual que vuestros padres querían lo mejor para vosotros, en temas no solo de educación, sino de todo en la vida. Pero no, parece ser que preferimos que sean los burócratas los que eduquen, entre comillas, a nuestros hijos y los que decidan qué es lo que tienen que estudiar y qué es lo que no tienen que estudiar, ¿no? En fin, la única pregunta que quedaría aquí es ¿cómo se pagaría? Pues se pagaría como ahora, pero mediante un sistema de cheque que permitiese escoger el colegio a los padres. Habría mucha más variedad de colegios de la que hay ahora, que son todos prácticamente iguales. Habría colegios más enfocados en el deporte, otros más en las ciencias, otros en las artes, etcétera. En fin, luego para asegurarse que los niños salen con unos conocimientos básicos,
No lo sé, la administración podía certificar mediante unos exámenes, se podría hacer un examen al final del ciclo, o uno a la mitad y otro al final, pues de las asignaturas básicas como matemáticas, lengua, literatura, ciencias naturales, etc. Es decir, que el sistema educativo no está para transmitir valores morales. Está para que te enseñen a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a saber lo que es una célula, a saber lo que es un complemento directo, a que te sepas por fin de memoria una poesía de Quevedo que nunca viene mal, en fin, cosas de estas, algo de filosofía, en fin, lo básico, algo de historia, pero no para decirte qué tipo de ser humano tienes que ser. Esos valores morales los recibimos en casa. De hecho, voy más lejos. No deberíamos llamarlo sistema educativo, sino sistema formativo. En el colegio nos formamos y en nuestra familia o con nuestra familia nos educamos. No sé tú, pero yo todo lo que soy, a título personal, mis principios morales, en una palabra, y la manera en la que me conduzco por el mundo, se lo debo a mis padres, no al colegio al que fui. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Javier, que es un venezolano que quiere responder a Gonzalo, un oyente que hace unos cuantos programas hablaba a favor de las armas. Quería responderle a Gonzalo, que estaba hablando sobre las armas en México, y decía, un pueblo armado es un pueblo libre. Yo no estoy de acuerdo. Las armas, a pesar de que me considero una persona liberal, creo que las armas siempre son un problema. Y aprovecho para contestarle a una persona que había hablado de las armas hace meses y decía, ¿qué hubiese pasado en Venezuela con Hugo Chávez si el pueblo estuviera armado? Pues el pueblo está armado en Venezuela. En España no tienen ni idea de la cantidad de armas que hay en Venezuela, que circulan de forma ilegal. Se cuentan por millones. Y no solo están en poder de los chavistas y de los delincuentes, es que está armado hasta el tato. En Caracas, tú vas con tu coche y tienes un problema con alguien, se te atraviesa y lo más normal es que la otra persona te apunte con un arma porque sí, como si estuviéramos en el viejo oeste. Ni se te ocurra pelear con nadie en la calle, pues no sabes quién puede estar armado, gente común. En mi casa nunca hubo armas porque a mis padres nunca le han gustado, pero mis compañeros de clase, compañeros de la universidad, infinidad de gente que conozco que está armada, no, por supuesto que no es el 100% de la gente, pero cualquier español promedio se sorprendería al saber la cantidad de armas que hay allí. Y que en España es que no saben lo felices que son al no tener ni zorra idea de qué es un arma. Yo le pregunto a mis amigos en España y nadie ha visto una pistola automática, nadie sabe qué es una Beretta, qué es Smith & Wesson, qué es un 38, esas son cosas que están ajenas a cualquier español promedio y no saben lo felices que son de no saberlo, porque las armas en las sociedades traen muchísimos problemas. En el pasado había una política donde la gente se sacaba una licencia de porte de armas, tenías que pasar un test psicológico. En Venezuela, bueno, la ley siempre ha sido laxa y si tenías dinero, prácticamente tenías un arma. Luego llegó Hugo Chávez y eliminó el porte de armas por razones obvias, porque quería tener el monopolio de las armas, pero ahora es una locura la cantidad de armas que hay. Y bueno, finalmente, que en Venezuela siempre hemos estado temiendo que ocurra una guerra civil, precisamente por eso, por la cantidad de armas, que es un polvorín. Ya en el pasado, cuando hubo estas protestas del año pasado, que por ejemplo, donde vive mi madre, en el centro de Caracas, un grupo de colectivos entró y amenazó a la gente y empezaron a disparar a los edificios, y desde los edificios los echaron a plomo, a tiros, para que se fueran, y fue la única forma de que se fueran de allí, porque venían a amenazar a gente que estaba trancando las calles haciendo barricadas. Pero bueno, una guerra civil sería algo un poco desbalanceado, porque aunque la gente tenga muchas armas en casa, no tienen munición suficiente para enfrentarse contra los que tienen el monopolio de las municiones. Así que no, yo creo que las armas no le dan la libertad a los pueblos. Y si lo comparamos con, pues bueno, sociedades donde las leyes funcionan un poco mejor, como Estados Unidos, entonces empiezan a aparecer otros problemas de niños que matan gente en los colegios. Locos hay en todos lados. La gente me dice, no, es que en Estados Unidos hay muchos locos, ¿no? Y en Venezuela también, y en España. Lo que pasa es que si estás loco y tienes un arma, pues matas.
Efectivamente, Javier, las armas son un problema en Venezuela, más un problema bastante gordo, uno de los principales problemas que tiene el país actualmente, al menos para el venezolano a pie, que tiene que salir todos los días a buscarse la vida. Vamos, un problema muy serio. Pero vamos, yo creo que el problema en sí de las armas en Venezuela no es tanto su número, que son muchísimas, calculan, esto es una estimación, por supuesto, porque no sabemos a ciencia cierta cuántas hay, pero se calcula que hay entre 10 y 15 millones de armas en el país. Y eso no es tanto el problema, que son muchas, sino porque están casi todas sin registrar. Nadie sabe de quién son esas armas. Están ahí, están a la vista de todo el mundo, pero nadie sabe de quién son, ni qué registro tienen, ni qué historial, nada. Son armas fantasmas. En países como Suiza hay muchas armas, pero prácticamente todas están debidamente custodiadas, conforme a la ley y con registro. Luego, lo que nos encontramos en Venezuela es con el problema de siempre. Es decir, no existe nada parecido al imperio de la ley. Súmale a eso que es una sociedad muy violenta, acostumbrada a despachar los asuntos privados de manera violenta, lo que comentas tú, de que si tienes una discusión con alguien a la vuelta de 3 minutos ya te ha sacado la pistola, cosa que en otros países o en otras sociedades donde la violencia no está a flor de piel, pues no suceden, se discuten, se insultan. Por ejemplo, en España cuando discutimos nos insultamos mucho, pero realmente es muy difícil ver una pelea en este país, es decir, que alguien se pegue. Y súmale esto, la violencia en sí, que está más, es un país que por la necesidad ha hecho que sea todavía más violento, y el descenso a los infiernos de los venezolanos de los últimos años. Esto que se ha llamado la chusmización de Venezuela, que ha empezado a irse gente y a los ranchitos a ocuparlo todo, los delincuentes se han hecho los dueños de las ciudades. Bien, pues que los delincuentes de los ranchitos no son precisamente pacíficos. Luego, súmale también que la impunidad es altísima. Venezuela alcanza el 92%, creo. Pues bien, ya tienes el retrato robot del problema en general. A mí a veces me preguntan, a menudo, me dicen, bueno, Fernando, si tú eres liberal, ¿por qué? Y estás a favor de la tenencia de armas, ¿por qué no tienes una? ¿Por qué no practicas nunca con armas? ¿Por qué no vas a la galería de tiro? Pues la razón por la que no tengo es porque no la necesito, y además es que tampoco me interesa, nunca me gustaron. Yo no fui al ejército, vamos, no fui a hacer el servicio militar, y el mundillo este de las armas pues me parece bien, pero a mí personalmente pues no me llama, como no me llama el mundo del, qué sé yo, de jugar al fútbol tampoco. Por lo tanto, no tengo un balón de fútbol porque no me hace falta, porque no juego al fútbol desde que tenía, qué sé yo, 12 años. Pues por lo mismo, no me interesan las pistolas. Está bien, a quien le gusten y quiera hacer tiro olímpico, pues que lo haga. Luego, la pistola como arma de defensa no me hace falta donde vivo. Vivo en una ciudad con una tasa de homicidios muy baja, de las más bajas del mundo. Luego, jamás me han asaltado y nunca me he visto envuelto en una pelea. Bueno, a los 18 años uno me dio un puñetazo porque me vio con su novia. Perdí el conocimiento a aquel puñetazo y caí como un bolo en el suelo. Pues bien, esa ha sido la mayor violencia que he padecido en Madrid en toda mi vida. Y eso, vamos, no es que me lo mereciese porque no me lo merecía, pero vamos, debí preguntar a aquella chica si tenía novio. Pero vamos, me consta que algo así, como eso que me sucedió con 18 años en Caracas, por lo mismo me habrían cosido a tiros. Así que sí, efectivamente, un país libre es un país, un país libre no es un país que tiene a la gente armada. Un país libre es un país que no tiene armas porque no las necesita, porque es pacífico y la gente se respeta y se trata con urbanidad. Es decir, que discutes con alguien y no le sacas una pistola, y en el caso de que haya armas, que estén debidamente registradas y que el usuario tenga su licencia. Eso es como decir que un país libre es un país en el que la gente tiene un automóvil sin licencia o sin permiso de conducir. Bueno, pues no. Ese es un país en el que, pues qué sé yo, algún país perdido, africano, en el que no existe o es inseguro, ¿no? Esto es un país libre en absoluto. Un país libre es un país en el que, libre, un país pacífico, que no tiene nada que ver con la libertad. Un país pacífico es en el que no te hacen falta las armas. Y esto es algo que, hasta que no lo has experimentado personalmente, es decir, la inseguridad física, pues no terminas de valorarlo. Tengo 2 mensajes, uno es de Lucas y el otro es de Juan Luis, que versan sobre lo mismo, y es el sistema parlamentario en España, a raíz de un oyente de Buenos Aires que hace un tiempo se preguntaba cómo Pedro Sánchez había llegado a ser presidente de gobierno sin ser elegido. Eso le llamaba la atención, y le comenté yo que es que los presidentes de gobierno en España se llaman así, pero no son tales, no son presidentes como los de una república, y por lo tanto nadie los elige. Pero vamos a escuchar primero a Lucas y a Juan Luis. Respecto a la moción de censura, ha dicho que Pedro Sánchez no fue elegido, y es cierto, no fue elegido, pero es que tampoco lo fue en su momento Mariano Rajoy. Tú lo has dicho,
Fernando, no se eligió a Rajoy, se eligió a un grupo de personas, diputados, que eligió a Rajoy y ahora han optado por elegir a Sánchez, tan simple como eso. En mi humilde opinión, el sistema presidencialista es infinitamente mejor, más democrático y más justo, en definitiva, y ojalá se estableciera en España, pero no nos hagamos trampas en el solitario. La moción de censura es un mecanismo parlamentario perfectamente sujeto a la ley y a nuestro sistema constitucional. Su utilidad y existencia es discutible y de hecho yo la discuto. Pero si pretendemos ser constitucionalistas, seámoslo para todo, no solo cuando los majaderos de turno la montan en Cataluña. No lo digo por Luis en concreto, ¿eh? Es por lo que últimamente estoy oyendo sobre poner en duda la legitimidad del gobierno Sánchez. Al igual que ha dicho en el mensaje anterior Inti de México respecto a Antonio Manuel López Obrador, AMLO, yo no soy ni pro ni anti Pedro Sánchez, me da igual. Como mucho soy pro Atleti y muy anti Madrid. Y muy anti Madrid. Pero bueno, eso es otro tema. Solo quería puntualizar un poco y dar mi opinión. Aquí las elecciones son legislativas para elegir un diputado. Lo curioso es que nadie conoce el nombre de ningún diputado de su provincia, ya no digo de otras, ni siquiera de su parlamento, de la comunidad autónoma. Y todo el mundo cree que cuando vota a diputados de una lista está votando a un presidente de gobierno. De manera que, de facto, el sistema es presidencial cuando tienen mayoría absoluta o gobiernan con un partido bisagra como los nacionalistas catalanes, con todos los inconvenientes del sistema presidencial, porque no tiene el freno del Parlamento, porque los diputados de la mayoría los ha puesto allí, los pone cada jefe de los partidos, los electores no pintan nada en este asunto. Y cuando parece que funciona el sistema parlamentario, porque ya no hay mayorías absolutas como ahora, resulta que puede determinar totalmente la política del gobierno un partido, pero muy minoritario, como puede ser Podemos o los nacionalistas independentistas catalanes. Y nadie ha dado un mandato a esos partidos, que decir, ningún elector, para negociar y elegir a ese presidente. Y al Partido Socialista los electores no le han dado el mandato de pactar con Podemos. En efecto, no ha sido elegido. Y esto es lo que ocurre con los sistemas proporcionales en toda Europa, que cuando no hay mayoría absoluta, los parlamentos son ingobernables y los gobiernos no pueden actuar y los sistemas se bloquean, como está ocurriendo ya prácticamente en toda Europa. En Italia, en España, en Cataluña y en Alemania va a ocurrir ya también. En fin, esta es mi opinión un poco heterodoxa, pero es allá. A ver, vamos a ver. Empiezo con Lucas. Primero lo importante, que es el Atleti. Está muy bien eso de ser del Atleti, Lucas, porque yo, como bien sabes, también lo soy, y no un atlético cualquiera, ¿eh? Yo soy hijo y nieto de colchoneros. Pero no hay que ser antimadridista, porque el Real Madrid es de la ciudad, y Madrid es siempre lo primero, Lucas. Con los madridistas hay que ser comprensivo, hay que dejarles tiempo, y bueno, ya serán del Atleti. Cuando vean ese oso y ese madroño que da gloria verlos en el escudo del Atleti, entonces pues decidirán pasar a la edad adulta y hacerse el Atlético de Madrid. Pero bueno, nunca se debe ser antimadridista, porque es que es un equipo que lo tenemos al lado y además son paisanos nuestros. Tú dirás en este punto, no te interesa absolutamente el fútbol, Fernando. Es cierto, no me interesa nada y entonces no lo entiendo, y esos odios que hay entre los equipos pues no me entran en la cabeza por algo tan tonto como el fútbol. Pero bueno, respecto a lo que comentas de la legitimidad del gobierno Sánchez, pues sí, es cierto, yo en ningún momento he puesto en duda que es plenamente legítimo. Al 100% además, y constitucional. Durante estos meses de gobierno Sánchez, lo único que he hecho es limitarme a recordar que es un gobierno políticamente, o que ha sido un gobierno, que todavía sigue siendo políticamente inviable. Tal y como tuvo ocasión de comprobar el mismo Sánchez en el pasado mes de febrero, cuando se vio obligado a convocar elecciones contra su propia voluntad. La idea de Sánchez no era irse ahora, bueno, no sabemos si se irá dentro de una semana, pero no era pasar por las urnas el 28 de abril. Su idea confesa era ir a las elecciones dentro de 2 años, año 2020, cuando se acababa oficialmente la legislatura. Y se dio cuenta que su gobierno era inviable, es decir, lo que muchos habíamos dicho tan pronto como en el mes de julio o agosto
no puede, tiene demasiados pocos escaños como para seguir gobernando, a pesar de que su llegada al poder ha sido plenamente legítima. Otra cosa, y esto también es criticable, es la manera en la que llegó al poder, no tanto porque llegase por una moción de censura, que eso está muy bien, sino por los apoyos que había ido recabando. No es el qué, sino el cómo llegó y con quién llegó de la mano. Y eso es lo que yo creo que se le ha ido criticando a lo largo de los últimos meses. Luego, en cuanto a lo que comenta Juan Luis, pues es 100% cierto que desconocemos el nombre de nuestro diputado en España. No lo sé en provincias que envían a Madrid solo 3 o 4 diputados, pero desde luego en Madrid nadie conoce a su diputado, es que es imposible, hay 37 y ni siquiera se dividen por distrito. Luego el cabeza de lista por Madrid suele ser el que va de presidente del gobierno. Entonces, decir, bueno, es que este es mi representante. No, el sistema no está pensado para eso. Nuestro sistema está inspirado en el alemán, cuando se hizo en los años 70, pero con un rey en lugar de con un presidente de la República ornamental, como es el presidente de la República Alemana. En Alemania se trata de controlar el Bundestag a cualquier precio, que es quien elige finalmente al canciller. Y aquí de lo que se trata es de controlar el Congreso de los Diputados, que es de donde sale el presidente del gobierno. Ya está. Da igual cómo lo consigas, si con una mayoría absoluta, en ese caso vas a tener en la mano el legislativo y el ejecutivo, o mediante pactos. Lo ideal para el político pues es ganar con mayorías absolutas, lo que tuvo Rajoy hasta el año 2015. Tengo al Congreso comiendo en mi mano, aplaudiéndome, y además tengo el ejecutivo a la Moncloa porque me han elegido. En España se han dado mayorías absolutas y mayorías relativas. Estos últimos meses pues hemos pasado a lo contrario, un gobierno paralizado porque él necesitaba al Congreso para todo, y no solo a un partido, sino a varios. El sistema, yo creo que el sistema parlamentario no está mal, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero vamos, no creo que hiciese falta irse a un sistema presidencialista, que a mi juicio le da demasiado poder a una sola persona durante demasiado tiempo. Yo creo que bastaría con que los diputados proviniesen de un distrito uninominal, lo he dicho muchas veces. Habría en España 350 distritos por 350 escaños en el Congreso, que serían de aproximadamente 150.000 habitantes cada uno de ellos. Y con eso, ya solo con eso, partes el espinazo a los partidos y al sistema de partidos, porque el diputado sería dueño de su escaño. Es decir, no podría someterle a la disciplina actual, en el que de los 37 diputados por Madrid, del primero al último, del primero al 37º, le deben estar ahí calentando el asiento al secretario de organización del partido. En ese caso no, oiga, yo soy diputado, qué sé yo, por San Sebastián de los Reyes, usted a mí no me puede decir, y lo que se va a legislar o esta ley va en contra de mis votantes. Un poco lo que está pasando en el Reino Unido con el Brexit ahora. Eso sí, yo creo que, según está montado el sistema en España, no creo que guste demasiado a los que son diputados ahora, que han llegado a diputados precisamente por su lealtad perruna al jefe del partido. Pero bueno, si se quisiese hacer algún cambio sencillo, sin grandes traumas, en la representatividad, creo que el principal, el primero, debería ser ese. Bien, seguimos. Vamos ahora con Guillermo, que trae de nuevo el tema este del liberalismo y la unidad de España, o más concretamente, vamos a escucharle ahora, es un mensaje muy breve, el tema de la nacionalidad y la nación. La nación española es un hecho, es el resultado de la historia. Entonces, el derecho español es posterior, o sea, el derecho español es resultado de la nación española, entonces ninguna ley puede poner en entredicho la unidad de España. Entonces, si no entiende esto, no entiende nada. Un saludo. Bueno, Guillermo, a ver, la idea de nación es ascendente e inclusiva, mientras que la de Estado es descendente y exclusiva. Mira, el diccionario de la Real Academia, para irnos a algo que entendamos, a un terreno en el que nos entendamos todos, contempla tres acepciones de nación, del término nación, que proviene de natio, del latín, que significa, bueno, nacimiento, de ahí viene. Contempla tres acepciones de uso, es decir, de la manera en la que utilizamos los hispanohablantes esta palabra. La primera sería conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. El segundo, territorio de una nación. Y el tercero, conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. La tercera, como puedes ver, es la más resbaladiza de todas. La primera y la segunda se asimilan, se asimilan realmente al Estado-Nación.
Es decir, su gente, su territorio y su gobierno. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno dentro de un territorio, a lo que podemos llamar nación, nada más. La tercera es la que me interesa a mí, y creo que es la más ajustada a pesar de que sea la más resbaladiza, porque de verdad nos dice que es una nación. En virtud de esta acepción, pues qué sé yo, México y Argentina son una misma nación. A fin de cuentas, son dos conjuntos de personas de un mismo origen, provienen de orígenes muy similares, tienen apellidos similares, etc., y que generalmente hablan un mismo idioma. En el caso de México y Argentina hablan el mismo idioma. Ojo, me he ido a México y Argentina que están lejísimos. Podría haberme ido a Argentina y Chile o a, qué sé yo, a Colombia y Venezuela. Cualquiera me vale. Y podremos decir, ¿son una misma nación? Pues sí, lo son. En muchos aspectos lo son, claro. Pero ¿cómo llamarla? Porque son mexicanos, argentinos. Lo que no son es el mismo Estado-nación, eso creo que está a la vista. Pero sí, ambos son hispanos, igual que nosotros, que también lo somos. Si nos vamos a la tradición, dejamos la lengua a un lado, siempre conforme a la tercera acepción, la cosa se complica, porque claro, podemos tomar grandes tradiciones culturales, y en ese caso pues hablaríamos de una gran nación occidental, ¿no? El mundo occidental, pues que son esa gran nación occidental de personas de distintas lenguas y culturas variadas, pero que provienen de una gran cultura que hunde sus raíces en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en el cristianismo, etc. Lo que se considera Occidente. O podemos llevarlo a pequeñas tradiciones locales. Y ahí habría que hablar de naciones, pues qué sé yo, como la vasca, por ejemplo, la castellana, la catalana, que también son naciones, si lo miramos desde ese punto de vista. A fin de cuentas son conjuntos de personas con una tradición común. En el caso de los catalanes, incluso pues con una lengua común, la mayor parte de ellos. Una lengua común, por cierto, que comparten con andorranos y con algunos franceses del departamento de los Pirineos Orientales. Así que nos encontramos con que, naciones hay varias dentro de una misma persona. Yo mismo habitan varias naciones dentro de mí. Yo soy occidental, soy hispano, soy español, soy madrileño y así podríamos seguir. Nuestra identidad es compuesta, es única, es irreemplazable. Es imposible de confundir con ninguna otra. La identidad, además, no se da toda de una vez, así de nacimiento, como si te lo diesen con un paquete de bienvenida. La identidad se va construyendo a lo largo de tu vida. No sé, si mañana pongamos por caso, pues contraigo matrimonio con una rusa y me voy a vivir a Italia con ella. Porque sí, me enamoro locamente de ella y nos vamos los dos a Italia y hago la contracrónica desde Italia. Pues si me paso 20 años en Milán, viviendo con la rusa, con la que además tengo un hijo nacido y criado en aquel país, ¿cuál será mi pertenencia primordial? ¿Cuál será mi nación primordial? Pues todas a la vez. O sea, un compuesto es exclusivo mío y de nadie más, en el que habrá unas cuantas que convivirán de manera bastante armoniosa. Es decir, seré occidental, hispano, español, madrileño, ruso y milanés. Y algo italiano, etc. Pero claro, en el bolsillo solo llevaré el pasaporte español, que determinará mi ciudadanía, pero no mi nacionalidad o mi única nacionalidad. Esto es con lo que se confunde. Se confunde Estado y nación. A mí no me hace falta que me diga un documento timbrado que soy español para que lo sea. Mañana me lo quitas y me lo quita el Estado. Y seguiría siendo español, mal que les pese. Lo que no tendría es la ciudadanía española. De la misma manera que soy hispano sin que haya documento alguno que lo certifique. Pero lo soy. Pues junto a los argentinos, los uruguayos, los mexicanos o los costarricenses. No necesitamos ningún documento que diga somos hispanos o soy occidental y no hace falta que lo diga ningún documento. Es decir, que en mí, en ti y en todos nosotros coinciden pertenencias múltiples. Lo que hay que evitar a toda costa es que la política las utilice para manejarnos, solo una de ellas. Que diga, esta es tu pertenencia primordial, la única que importa. El resto, accesorias. Hemos elegido esta nación, esta de las muchas que habitan dentro de ti, esta, y la vamos a hacer encajar con el Estado. Y el resto las tienes que borrar, no existen. Solo puede ser esto. Te vamos incluso a dar cuál es la música típica, la gastronomía típica, tus gustos, un poco el nacionalismo decimonónico. Como tú eres español, pues te tienen que gustar los toros, el flamenco, un poco lo de los nacionalistas catalanes ahora.
Como eres nacionalista catalán, te tiene que gustar, pues qué sé yo, los calçots, la botifarra, los castellers y todas estas cosas, y las sardanas. Pues no, se puede ser catalán sí que te gusta las sardanas, solo faltaba, claro. Se puede, de hecho, ser catalán y muchas cosas más, y de hecho los catalanes son, además de catalanes, por regla general son muchas cosas más. De hecho, hablar de catalanes ya en sí es un error. Hay tantos como individuos. Tantas naciones como individuos, que cada uno tendrá las suyas. Evidentemente tu vecino es más parecido a ti que uno que vive en Pekín, pero los sentimientos de pertenencia son individuales, ya te lo he dicho antes. Pero bueno, bien, vamos a ir terminando ya. Vamos con una nota que me envía Hugo desde Dubái, que da respuesta a una duda que tenía yo hace tiempo sobre los Emiratos y más concretamente sobre Kuwait. Pues me anima a comentar y a corregir un par de detalles. Comentáis que se llaman kuwaitíes, los procedentes de Kuwait. Efectivamente se dice kuwaití, lo mismo que emiratí, catarí, saudí, etcétera. Lo que sí quería puntualizar, normalmente aquí a los mandatarios se les llama jeques y ellos se autodenominan como sheiks, ¿de acuerdo? Con lo cual el denominativo de emir aquí no se utiliza absolutamente nada, ni por los extranjeros ni que vivimos aquí ni por los propios locales. Lo que sí necesito corregirte, que es absolutamente cierto y absolutamente indiscutible, es que Kuwait no es un país abierto. Es un país bastante cerrado, digamos, en un ranking de apertura, ¿no? Mental, social, económica, etcétera, etcétera. Emiratos y Bahrein estarían en el primer lugar, sin ninguna duda, además con gran diferencia sobre el resto. Y además están a la par, yo diría, ambos países. Le seguiría Qatar, seguramente, y después también a esa altura Omán. Probablemente en el vagón de cola estaría Kuwait y, bueno, por supuesto Arabia Saudí, que es un país absolutamente indescriptible. Así que, bueno, quería puntualizar eso porque, como decía, Kuwait no es el país más abierto, ni muchísimo menos. Es un país totalmente dependiente del petróleo, el alcohol está prohibido, la mujer es tratada, como decía, no como Arabia Saudí, que es indescriptible, pero no se le respeta, tanto laboralmente, socialmente, económicamente, etcétera, etcétera. Y bueno, las libertades están bastante restringidas. La verdad es que desconozco cómo era esto hace unos años, yo llevo unos 5 años por aquí, pero bueno, quería comentarte eso y que la gente estuviera informada, que bueno, al final ese es el objetivo. Así que eso, un saludo muy, muy fuerte a todos los hispanos, a ti en concreto, y venga, un abrazo, chao. Pues mira, Hugo, yo pensaba que Kuwait era el país más abierto, en serio, no por nada, nunca he estado en Kuwait y tampoco es que tenga planes para irme allí ni de visita, nada se me ha perdido en Kuwait, pero sí había leído algo sobre aquel país y estaba convencido, porque lo había leído, que era el país más abierto del Golfo. Vamos, hasta la irrupción en escena de Dubái, de Abu Dhabi o de Qatar era incluso el más famoso. En Kuwait es, por ejemplo, donde se hacían, no sé si seguirán haciendo, las películas árabes, como el Hollywood del mundo árabe, también las telenovelas, etc. Es también famoso en el mundo árabe por sus teatros, por sus museos. Respecto a la prensa, es el país con mayor libertad de prensa del mundo árabe. Vamos, esto te lo he ido a mirar, Reporteros Sin Fronteras. Después de Túnez, en el índice de libertad de prensa de este año, de 2019, está en el puesto 108. Sobre 180 está evidentemente muy abajo, pero es que el mundo árabe está todo muy abajo. Los Emiratos Árabes Unidos están en el 133, Qatar en el 128, Arabia Saudita está en el 172, está casi al final. Luego ves, por ejemplo, los europeos, España, por ejemplo, está en el 29, Francia en el 32, Reino Unido en el 33, Alemania en el 13. Pero bueno, Hugo, me vale más tu impresión de un lugar que conoces personalmente que cualquier índice. Así que si me dices que Dubái está mejor y es más abierto que Kuwait, pues la verdad es que te creo, porque voy a ponerlo en duda, ya que llevas allí viviendo unos cuantos años. Pero bueno, con esto, ya sabéis, me despido de vosotros hasta mañana porque se ha pasado el programa, además me he pasado de tiempo, como me suele suceder todos los domingos. Mañana yo volveré por aquí, que aunque, como os he dicho al principio, sé que hay algunas comunidades autónomas que siguen de fiesta, yo no voy a seguir de fiesta porque es que no he estado de fiesta en Semana Santa. Así que mañana con mucha menos razón. Pues muy bien, queridos amigos, con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.